Entonces vamos a limitar algunas partes. Bueno, acabe de decir, cabe acotar de que son 5 presidentes, el primero que es Mariano Melgarejo, y el último que es Víctor Paz Tensoro, ¿no? Entonces vamos a tratar de por qué tenía que ser una próroga y por qué no ha sido un golpe de Estado como el de Melgarejo, o por qué no ha sido tal vez una próroga la de Hugo Banzer Suárez o una próroga la de Mariscal Andrés de Santa Cruz. Entonces, tal vez por esa parte vamos a analizar algunas cositas y demás. Entonces voy a empezar con Mariano Melgarejo. Mayormente voy a ahondar tanto la problemática del gobierno y todo ese sistema de constitución que se ha abocado, ¿no? Entonces, veamos de que Mariano Melgarejo, en primera instancia, hace el golpe de Estado a José María de Acham y se prolonga como el sexenio, ¿no? Denominado el sexenio, que es una prolongación de 6 años en el gobierno hasta 1871, donde es derrocado por las fuerzas tanto de los militares, en este caso de Hilario Daza, y también de Agustín Morales, ¿no? Que posteriormente, a partir de ese golpe y en la batalla de la Cantería, se produce el golpe de Estado. Entonces, esto quiero enfatizar tanto en el proceso de Mariano Melgarejo, que se difunde más que todo en la sigla del que yo piso la Constitución y yo hago de lo que quiero cuando soy gobernante, ¿no? Entonces, a partir de este tipo de denominación, se produce la, la negación a la Constitución y también algunas contrapropuestas, algunos militares que están en contra de Mariano Melgarejo, ¿no? Entonces, algunos datos del gobierno de Mariano Melgarejo es de su segundo, la segunda persona que tenía mucha confianza con él, es Mariano Donato Muñoz. Él ha sido parte de esta simpatía que tenía con los diplomáticos chilenos allá por año 1864 y 66, donde se produce también que un hecho tal vez impredecible es de Mariano Melgarejo, es de nombrar a un diplomático chileno un cargo ministerial en el gobierno boliviano en esa época. No es algo impredecible, pero la contextualización de los hechos, tanto el golpe de Estado al que se le dio y también la sublevación que tenían los militares, soldados sobre Melgarejo era tan potente. Otro caso, tal vez un dato curioso más allá del golpe de Estado, fue el asesinato a Tata Belsu, ¿no? El Tata Belsu fue asesinado también en el gobierno de Mariano Melgarejo y tal vez de una forma u otra se quebró esa línea de partidario, tal vez alguna línea equivalente para poder delimitar alguna contrapropuesta al gobierno de Melgarejo, ¿no? Y una vez que fue asesinado Belsu, ya no tenía un contrincante, ¿no? Pasadas ya las sublevaciones, entonces podemos delimitar algunas cositas sobre algunos aspectos también del gobierno de Mariano Melgarejo, ¿no? Bueno, algunos hechos o datos tal vez de Mariano Melgarejo es por qué se dio o por qué es catalogado así como un golpe de Estado, por el hecho de que hace una prórroga, la primera prórroga presidencial en nuestro país, ¿no? Entonces, estas de elección tal vez mayormente se dan en casos por vías electorales. Es el caso de tal vez de Bautista Saavedra, Ismael Montes y Víctor Paz Tensoro, ¿no? Que ellos reformulan el último que mencioné, Paz Tensoro, que reformula la constitución para hacer un decreto donde se puede elegir al presidente, ¿no? Entonces, algunos datos más que podemos ahondar es también de algunas batallas y como podemos ver, ya Berti creo que ya solucionó el tema de las diapositivas, es de la batalla de la Cantería, al que me mencionaba hace unos momentos atrás, de que también Melgarejo era un tipo que no tenía ningún problema en asesinar tanto a algún intelectual o a alguna persona humilde, ¿no? Él no tenía ningún lío con eso y es el caso del poeta Néstor Galindo, aquel poeta romántico del siglo XIX que tenía la línea alguna línea romántica como la de Guy de Maupassant, algunos de los escritores franceses de esa época, ¿no? Y entonces incluso otros destacados intelectuales, tanto incluso algunos del gabinete mismo, de ministerial de Mariano Melgarejo, ¿no?
Posteriormente ya mayormente todos conocen cómo fue asesinado Mariano Melgarejo. Él fue exiliado hacia Lima, Perú, y fue tal vez el asesinato por su cuñado, a través de que él tenía la obsesión de Juana Sánchez, de que era su comprometida. Él lo persigue, él lo persigue hasta Lima, y es así donde se produce el asesinato por parte del cuñado hacia Manuel Melgarejo, ¿no? Algún dato que podemos acudir más allá de la prosa presidencial es que sus restos de Mariano Melgarejo decían fueron entregados hace unos 25 años, en los años 90, y estos fueron exhumados en el cementerio de Lima, si no si mal no recuerdo, y que estaba en una casa de espiritismo aquí en La Paz, ¿no? Los de estos. Posteriormente, la alcaldía y la gobernación de Cochabamba han hecho algunas gestiones para trasladar el cadáver de Mariano Belgarejo hacia su población y su localidad de nacimiento, ¿no? Donde vivió mayormente su niñez y parte de su infancia, que sería en Tarata, ¿no? Entonces, pasemos a la otra, a ver, si por favor, a la otra imagen del otro presidente. Bueno, aquí tenemos la imagen de Ismael Montes. Bueno, en este caso ya posteriormente la reforma que se hizo una vez que se dio estos conflictos bélicos en el caso del área de la Guerra del Pacífico, fue la Convención de 1880, ¿no? Esa convención que delimita la Constitución y que por primera vez en nuestro país se hace los partidos, se crea un partido tal vez de una línea más estándar, ¿no? En este caso el Partido Conservador, en primera instancia el Partido Liberal, ¿no? Pero yendo a Ismael Montes, él que fue un caudillo junto con José Manuel Pando en el Partido Liberal, eh, él, Ismael Montes, en su primer gobierno, me aboco al primer gobierno, todos lo conocen más que todo por el Tratado de 1904, aquel fatídico 20 de octubre que se firmó el tratado junto con cancilleres bolivianos y chilenos sobre la delimitación y la secesión territorial legítima, y a partir de una concesión de libras esterlinas, ¿no? Mayormente no es una cantidad excesiva, por así decirlo, con otros tratados como con el Brasil, hago ejemplo, pero en este caso Ismael Montes hace una prolongación a partir de una elección que tal vez le pertenecía posteriormente a Fernando Luis Guachaya, que el político que también ha sido un destacado intelectual en su época, pero que las consecuencias de ese momento han sido fatídicas, ya que él se vio involucrado en una enfermedad, más que todo falleció en ese viaje, y las delimitaciones tanto de los partidos que se daban otras conjeturas, tanto conservadoras, ¿no? En este caso de Aniceto Arce, que estaba liderando las elecciones junto en esa próloga presidencial que llamamos así. Habían conjeturas de de los partidarios conservadores a que fue un asesinato, ¿no? Entonces Ismael Montes, una vez que Fernando Huachaya falleció, el Congreso no ha permitido que el vicepresidente electo, en este caso era Eufemio Vizcarra, igual un escritor que escribió una biografía sobre Natalia Laguirre, tal vez no nos ocupemos hoy en día, pero les hago una mención, no ocupe la silla presidencial, ¿no? Entonces, por eso un año más se prolonga Ismael Montes en su primer gobierno, hasta 1909 en este caso, ¿no? Entonces no había alguna resistencia tal vez mayor que la de la población. No hubo tantos, por así decirlo, en este caso, tanto manifestaciones tal vez violentas o subversivas, ¿no? Posteriormente se le entrega el mando a Leodoro Villazón, que forma parte igual de la tendencia liberal, que posteriormente fue su decaimiento en el golpe del 12 de julio de 1920, aquel golpe que nos conduce al siguiente presidente que vamos a hablar a continuación. Berti. Entonces aquí vemos a Bautista Saavedra, tal vez de todos los casos, uno de los casos que también, más allá de ser político, el ser intelectual y escritor a través de su mayor obra prolífica, que es el Ayllu, una obra que ha sido publicada y prologada por Rafael Altamira en los principios, a principios del siglo XX. Él fue tal vez un destacado profesor, docente en la Universidad de La Paz, que antes se denominaba así,
a la Universidad Mero de San Andrés. Entonces, él forma un conglomerado tal vez básico de lo que fue la delimitación con otro nombre del Partido Liberal, que en este caso fue el Partido Republicano. Entonces, en este caso va a mencionar el libro de Robert Brockman, que es El General y sus Presidentes, donde hay una crónica muy interesante sobre cuál ha sido el proceso de una delimitada, según él, una prórroga presidencial, ¿no? Ya que en el gobierno que iba a terminar, que él tenía, que Bautista Saavedra tanto era la ambición de ser presidente del centenario, del primer centenario de la República, él no quiere dejar el cargo por el hecho de que quiere ser parte de ese tal vez de ese hito, de ser el presidente del centenario, ¿no? Entonces, por ende, acepta o tal vez amplía el mandato, ¿no? Entonces el Partido Republicano propuso una de sus elección, pero en este caso el proyecto de 1924 ha sido rechazado por él mismo. Pero en este caso cuando hace otra vez llama al periodo a unas elecciones, fueron ganadas por José Gavino Villanueva, al cual de dudosa tal vez procedencia republicanista, eh, y decir a José Gamino Villanueva que él quería hacer la unificación de algunos partidos de la colaboración en su gobierno, no le gustó mucho a Bautista Saavedra, y en este caso Saavedra con la mano, con la constitución en la mano, dijo que él no puede ser presidente más allá de que ganó porque no ha denunciado el cargo, al cargo al que tenía más antes, ¿no? Que era parte del gabinete de ministros que formaba el primer gobierno de Bautista Saavedra, ¿no? Entonces, el Congreso prorrogó, en este caso, habilitó a Saavedra por un año más, y en ese caso es que ya se da el mando en este caso aquí no podemos leer, en este caso es a Felipe II Guzmán, que es de una tendencia igual republicanista, y él, por sucesión constitucional de 100, llama a elecciones, donde en este caso Hernando Siles de ellas, que igual de la misma manera que Saavedra, hace una prórroga presidencial, ¿no? Entonces vamos a tal vez verte a la siguiente imagen. El caso de Hernando Siles Reyes, tal vez un caso interesante, más allá de que él tiene tal vez junto con la tendencia de ser parte de ese mandato, de esa revolución Sí, constitucional sí, sí. que se dio en los años 30. Entonces, podemos decir que se caracterizó por una labor fecunda en los campos diplomáticos, en este caso del derecho, escribió muchos libros sobre derecho penal y civil. Y bueno, aquí podemos leer un cachito más de que él hizo algunas gestiones, tal vez gubernamentales, como el caso de Ferrocarril Potosí Sucre, algunos casos también el caso de la creación de la Contraloría General de la República. Pero algo más determinante antes de llegar al prologuismo de Hernando Siles de ellas, fue el caso de crear su propio partido, ¿no? Deslinearse del Partido Republicano que Bautista Saavedra manipulaba, este caso Hernando Siles, ¿no? Entonces Hernando Siles, una vez que llega a la posición presidencial, y como segundo en este caso fue el mismo Abdón Saavedra. Abdón Saavedra fue parte, bueno, y es hermano de Bautista Saavedra, lo manda como cargo diplomático agradecer a las naciones por haber hecho el apoyo, en este caso, del centenario de la República, ¿no? Y en este caso a Bautista Saavedra lo pone como exiliado, se va al ostracismo, Está querido rico. Saavedra, entonces no puede hacer ninguna reforma a esta concesión. Y es aquí que nace el Partido Nacionalista, Miércoles, carajo. de tendencia, de tendencia tal vez Pero una copia pre del resultado. de la Convertir revolución, tal vez sobre el partido entonces que posteriormente en 1952 se apodera del gobierno, ¿no? Entonces, varios intelectuales como Augusto Céspedes, José Cuadros Quiroga, Enrique Valdivieso forman parte de este tipo de partido que crea Hernando Siles, ¿no? Entonces, vayámonos a la situación del por qué y cómo se produce este tipo de prórroga, ¿no? O sea, que se quería hacer una prórroga, pero lamentablemente para Siles se hace en este caso una masacre, una lucha, una guerra civil, por así decirlo, entre partidarios del presidente con militares, en este caso que estaba apoyado por un cargo militar en hombro a Hans Kuhn, que en este caso estaba teniendo un cargo ministerial muy alto, ¿no? Entonces el presidente denuncia y deja en manos a un consejo de gabinete, ¿no? El cual llama a una asamblea constituyente,
y que nombraría esta misma asamblea presidente al mismo Siles, ¿no? Entonces podemos ver que también la asamblea está en manos del poder de la subordinación de este, ¿no? Entonces, esto fue un objeto de la oposición tanto el republicanista, la liberalista se opone a esto, y en junio de 1930 se produjo una eclosión social con el protesto del antipordoísmo. Entonces la población se levanta, más que todo en la situación universitaria, ¿no? Los estudiantes universitarios se ponen a debatir por qué no debe haber una prórroga presidencial, ¿no? Y entonces, en este caso fue desocado y igual menciona, ¿no? En este caso, el autor, historiador, eh, perdón, el autor Crespo Rodas, Alfonso Crespo Rodas, en su libro de la biografía de Hernando Siles, cómo fue esa parte del golpe, de la revolución, que incluso se levanta, se subleva el colegio militar, en este caso, como también las fuerzas del Estado Mayor comandadas por Hans Kuhn se dan, empiezan a hacer toda una revolución, en este caso un conflicto, pero al final sí les denuncia su cargo y pasa exiliado a Chile, se va a la legación chilena y de ahí pasa al país mismo, ¿no? Cosa misma que igual lo que pasó a Siles le pasó a Saavedra, ambos fueron tal vez radicados en Chile y una vez al primero Saavedra, que falleció en Chile y posteriormente aquí sus restos fueron enterrados, ¿no? En el caso de Siles Reyes continuó con parte hasta 1942 en un cargo tal vez ministerial, en este caso en el gobierno de Enrique Peñaranda. Entonces, podemos decir que Siles Reyes, una vez que dejó el cargo presidencial, posteriormente tuvo algunas actuaciones también en algún cargo ministerial, ¿no? Siguiente, Berti, por favor. No, 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 no. Bueno, en este caso, Víctor Páez Tensoro, aquel presidente de que tuvo 4 mandatos, ¿no? Es el segundo presidente en el tener la extensión de mandatos más larga en la historia de Bolivia. Entonces, vamos a adjudicarnos al tercer gobierno, ¿no? Vamos a adjudicar el proceso 1960-1964, donde en este caso Víctor Páez Tensoro fue presidente y tal vez al hacer tal vez, por así decirlo, tal vez modificar un poco más de prórroga, tal vez en este caso, modificar la constitución para hacer una prórroga y tal vez ser elegido, en este caso, del periodo 1964-1969, no fue tal vez de algún hecho tanto más apacible para Víctor Paz. En este caso ya se deslínea con Walter Guevara Arce, en este caso que ya se prepara con otro partido que es el PRAM, y se produce algunas alianzas en este caso, ¿no? Pero tal vez algo más sustitutivo podría ser el golpe que le dio su vicepresidente, el general de aviación, René Barrientos Ortuño. Berti, ¿puedes ir a la segunda imagen, por favor? Entonces, Víctor Paz, aquí, como les comenté hace unos momentos atrás, intentó desconocer la ley histórica contra el pruderismo y en 1964 trató de prolongar su gobierno por vía constitucional. Es decir, que él ha modificado la constitución para prorrogarse a sí mismo, para extender el mandato. Entonces, una vez que esta causa de haber ganado o no haber ganado la elección, se registró una corriente opositora que recibió el apoyo de las Fuerzas Armadas, que derrocó al régimen, ¿no? En este caso con al ex partidistas del movimiento nacionalista revolucionario, en este caso Walter Guevara Arce, fueron parte de una elección tal vez antiprosovista, como es el mismo caso de Hernando Siles Reyes. Siguiente, por favor. Entonces, en este caso yo quería abrir tal vez una cuestionante en caso al caso Salamanca Tamayo. Aquí, según Luis Antezana Ergueta, aquel historiador que de los 7 tomos de la historia del movimiento nacionalista revolucionario, que el historiador menciona el dilema prosovista que se dio en medio de la guerra del Chaco, ¿no? Salamanca llamó a elecciones en noviembre del 34, justo en ese mes donde se produce el fatídico, o tal vez uno de los hechos más delictivos en un conflicto bélico mismo, que es el Codeto de Villamontes, fueron ganados por Franz Tamayo, que era el mismo partido de gobierno,
pero la ciudadanía, como estaba en el Chaco, mayormente en el área rural, mayormente estaba trasladando al sector este del país, sureste del país, perdón, en vista de esta ausencia electoral, los siguientes sucesos de Villamontes le decían que era anulada y Salamanca se prorrogó. Entonces aquí yo abro un caso de debate, nos podríamos tal vez, yo no podríamos delimitar si fue una prórroga presidencial, porque posteriormente nunca llega a la presidencia Franz Tamayo, aquel erudito, poeta, político, filósofo, teosofista, no llega al cargo presidencial, pero Salamanca tampoco es continuado con esta sucesión o tal vez con un ampliado de unas semanas más, ya que se encontraba en la ciudad de Villamontes y ya mayormente todos saben que fue acosalado por los mismos militares bolivianos, en este caso comandados incluso por el mismo Germán Buch, Municipio Peñaranda, David Toro. Entonces, y en este caso ya dimite su cargo y posteriormente se anula las elecciones ganadas por Tamayo y Tamayo ya no ejerce el cargo, ¿no? Entonces, por sucesión constitucional, en este caso se hace aprobación de que el vicepresidente, en este momento, José Luis Tejada Sorzano, acuda al mandato presidencial, pero también por órdenes de la jefatura y el comando del ejército que se encontraba en el sureste del país, en este caso con conflictos con el país de Paraguay. Siguiente, por favor, Berti. Entonces, más que todo aquí menciono algunos libros sugeridos, tal vez para que se ahonde más en el estudio y en la información que podamos obtener. Uno de estos casos de Alcides Arguedas, Historia General de Bolivia, que es un solo tomo, se lo puede conseguir, en este caso, como ya mencioné anteriormente, al libro de Robert Brockman, de sus presidentes, pero también está el otro libro de Robert Brockman, que es Tan lejos del mar, ¿no? Entonces, estos libros sugeridos es tal vez algunos de biografías de algunos presidentes que se han mencionado, pero también algunos papeles destacados, ¿no? Aquí encontramos como unas seis biografías de algunos presidentes, y también podemos mencionar que Porfirio Díaz Machicado, aquel denominado también como ese autodenominado sucesor de la, el pensamiento de argueriano, hace una historia de Bolivia continuando la historia de Bolivia de Alcides Arguedas, ¿no? Entonces, yo pues recomiendo mucho a Porfirio Díaz Machicado en cuanto a su historia de Bolivia, de Saavedra, otro libro de historia de Bolivia de Guzmán Siles y Blanco Galindo, lo que les mencionaba, ¿no? De la próloga, que aquí se detalla mucho la próloga de Siles y la asociación por el triunvirato que se da con el general Blanco Galindo. En este caso hago mención igual a Fernando Díez de Medina, general del pueblo, y más que todo, aquí hay una exhaustiva delimitación o delineación política de Díez de Medina. No olvidemos también que algunos biógrafos de estos presidentes tenían alguna alineación política con estos. Es el caso de José de Esa, que habla mucho de su primer mandato de Ismael Montes, el gran presidente titula, o de Julio Ituze Núñez del Prado, ¿no? Que en esta colección que hace sobre Ismael Montes estudia más a menudo sobre la expansión, tal vez económica, a partir de la sucesión territorial que se da a otros países, y el intercambio por estas libras esterlinas hacen que se haga un desarrollo ferroviario en primera instancia y haga a un gobierno tal vez de tipo liberal, pero no estaba pensado mucho con el pensamiento de José Manuel Pando, ¿no? Cabe recargar también de que en 1917 lo juzgan al Partido Liberal por el asesinato del mismo, que en otra ocasión vamos a poder hablar, también espero que dialoguemos una vez que terminemos esto. El último, que es de Vicente Terán Erquicia, que habla de la muerte del tirano, que hay una especie de crónica muy interesante sobre algunos datos que no se hablan mucho de Mariano Melgarejo, ¿no? Y entonces, como podrán ver aquí en la imagen, estos son algunos libros sugeridos que recomendamos también. Algunos son difíciles de conseguir, otros son, incluso hay PDFs. Vamos a pasarles unos cuantos PDFs si los tuviéramos también. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. En la siguiente reunión vamos a mandar algunas preguntas
debates y nos vemos en unos minutos. Bertie, te dejo las palabras. Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias, Oscar, por informarnos acerca de estas prórrogas que tal vez muchos no podíamos, tal vez no las conocíamos, ¿no? Así que dentro de unos 5 minutos se va a terminar esta reunión. Creo que lo voy a cortar ahora para que así 8:40 empezamos la segunda. Y ahí pueden hacer todas las preguntas que tal vez a medida que han ido escuchando la disertación de Oscar, tal vez alguna duda o tal vez tenían otro, podían complementar, digamos, a la charla de Oscar. Están bienvenidos todos. Igual es para que aprendamos todos. Tal vez muchos no conocemos sobre muchos de estos datos. Así que esa es la idea de la segunda parte, que vamos a poder interactuar entre nosotros. Eso, Oscar, ¿algo más? Bueno, sí, ¿no? Si tuvieran alguna duda, más que todo, estábamos dispuestos a responder, también a aprender, que tal vez ustedes tengan más información sobre algunos presidentes, tal vez yo tuve algunos fallos, tal vez en explicar, pero más que todo es una base de lo que podemos decir de una prórroga presidencial, ¿no? Em, bueno, César levantó la mano. Sí, César, Eh, tenemos se, poco tiempo, así se que escucha. sí, te escuchamos, César. Un favor, si nos pueden compartir de alguna forma dentro del grupo las diapositivas. Hay datos muy interesantes, particularmente la bibliografía. Quisiera que nos la compartan en el grupo. Gracias. Ah, no, no hay problema, la vamos a pasar. Claro, no hay mucho problema, César. Vamos a compartir una vez que terminemos esta sesión. La segunda sesión igual que es para intercambiar ideas, para hacer preguntas. Y no hay mucho problema con eso. Una vez que termine nuestra reunión del día de hoy, se va a compartir las diapositivas que acabamos de mostrar al público. Muy bien, así que lo voy a terminar esta reunión para abrir la siguiente y así podamos todos intercambiar ideas o poder realizar preguntas más puntuales a Oscar y así tal vez romper estos silencios que es a veces muy incómodo. Muy bien, así que voy a cortar esta sesión y voy a activar para la segunda, así que los vamos a esperar, que se Muchas conecten gracias. todos y bueno, pues espero que estemos igual los 30 en la siguiente reunión, que empieza dentro de 3 minutos. Muy bien, así que lo voy a cortar. ¿A qué me voy con la pregunta? A que históricamente, al parecer, ha habido momentos en los que la parte jurídica o la reinterpretación de la Constitución que en ese momento se estaba ejerciendo o estaba en, ¿qué es? Estaba habilitada para poderse tomar en cuenta. Históricamente, esas evaluaciones jurídicas han servido de precedente en las diferentes coyunturas posteriores, porque obviamente hemos visto que hay varias etapas en las que han surgido estas transiciones, pero algunas han logrado interpretar la que anteriormente haya pasado jurídicamente. Esa es la pregunta. ¿Hay algún antecedente de que ha Bueno, habido una sucesión con respecto a otra sucesión? Perdón, ese es el final de la pregunta. no, gracias por la pregunta, ¿no? Bueno, esta creo que es una pregunta tal vez para un análisis más, tal vez profundo, porque también hay que evaluarle la contextualización, hay que contextualizar el hecho, los momentos, pero en este caso, si hay una equivalencia, en este caso yo tal vez menciono el último caso que se dio en el siglo XX, el anterior siglo es el de caso Víctor Páez Tensoro, que tal vez se formó a partir de la ambición que tenían los partidarios mismos, en este caso el MNR, y tal vez la disgregación que se hace posteriormente y tal vez la alineación que se hace con el caso muy interesante de Walter Guevara Arce, incluso crea el partido, su propio partido, ¿no? Y él apoya al golpe de Estado que le da el propio vicepresidente. Entonces, si ponemos una contextualización jurídica, en ese aspecto podemos delimitar que hay una con la actual, con la que tal vez el año pasado hemos tal vez vivido, se podría delimitar que hay el mismo tiempo, pero en este caso yo tal vez no podría tal vez afirmar o negar algo, ¿no? Si bien hay que verificar también la alineación que tenía el partido con sus colaboradores, es muy importante la colaboración
más que todo los golpes de Estado, perdón, las prórrogas presidenciales que hemos visto, se dan por los mismos colaboradores que al principio apoyaban a algún presidente. Ese es el caso de Siles Reyes, ¿no? Que hace un fraccionamiento, se desmembra esa parte jóvenes, en este caso, que ellos han hecho la revolución constitucional denominada así en los años 30. Otro caso es de Saavedra, que igual de la misma manera el mismo partido, en este caso que era Hernando Siles, que era el Partido Republicano, hace, por así decirlo, lo exilia, lo manda, lo manda como diplomático al otro país. Es decir, nacen de los mismos partidos, ¿no? Este tipo de desbar, desde dislocación, de desfragmentación constitucional, ¿no? Ellos mismos ven las posiciones que tienen tal vez oposición, tal vez tienen un pensamiento más individualista, en este caso menciona Melgarejo, un ejemplo, o tal vez una ambición más partidista, como es el caso de Paz Extensoro, ¿no? Pero en ciertos momentos podemos afirmar de que no hay no hay mucha diferencia con lo que pasó últimamente en este caso. Si bien la modificación se la hace el presidente, en este caso, como Paz Extensor, hace igual la modificación. Él hace una modificación a la Constitución Política del Estado, un artículo hace en el decreto de que se puede hacer una prórroga presidencial, más de una prórroga presidencial del presidente que está en función. Entonces, yo veo tal vez unas similitudes muy equivalentes al hecho que hemos tenido que ver, en este caso, el año pasado. Sí, un poco iba por eso, ¿no? Si las anteriores sucesiones han tenido ese análisis, ¿no? En esas épocas. Si hay un antecedente histórico de esos análisis, vuelvo a reiterar, no con el tema mucho de comparar, sino con el tema de un poco analizar, ¿no? Ese contexto, no solo histórico, jurídico, de este tipo de transiciones, ¿no? Eso, muchas gracias. No, gracias a ti por la pregunta, ¿no? Cacho, estamos ahí. Sí, es interesante. César levantó la mano, César. Sí, sobre ese punto, creo que se ha hecho un análisis, Oscar nos ha hecho un análisis de elementos políticos similares o diferentes. La pregunta creo que iba, y a mí también me interesa eso, en sentido jurídico, es decir, ¿se crea jurisprudencia cada vez que hay uno de estos actos o no? Sabemos que las leyes bolivianas tienen muchas fallas, el sistema jurídico, y ha tenido muchos cambios, en fin, pero la pregunta es, ¿se crea en nuestro país jurisprudencia al darse estos casos o no? Al parecer, cada vez se inventa nuevamente el agua tibia, es decir, cada caso es singular, no se hace una referencia, no queda, digamos, en nuestra jurisprudencia, en nuestras leyes, un elemento así, no, eso con Bautista Saavedra no se hizo, con Paz Extensoro tampoco, entonces no se puede, o en este caso sí se puede porque no era igual, es decir, no hay una acumulación, digamos, jurídica de estos casos. No sé si me equivoco, Oscar, ¿nos puedes tú comentar cómo lo ves, más allá del tema político, desde el punto de vista jurídico, si ha habido o no creación de jurisprudencia en estos casos? Bueno, más que todo en el hecho, como tú mencionas, ¿no? En el caso jurídico, eh, hasta donde sé, no hubo, pero sí hay una similitud. Muy poco se habla de estos tipos de análisis político. Incluso hay un autor que es Alipio Valencia Vega, que él hace los 7 tomos de historia política de Bolivia, que tampoco hay una mención en este caso con algunas dictaduras tales de Hilario Daza, Melgarejo, pero tampoco hay análisis político en cuanto a la función que se hace antes de 1880, en cuanto a la jurisprudencia de cada momento, de cada partido, de cada pensamiento, en este caso del pensamiento boliviano en general. No hay mucha información por ese estilo, más que todo, pero si podíamos ahondar una respuesta, tal vez la respuesta estaría equivocada de parte mía, ¿no? No podría mucho ahondar en este caso una respuesta formal o delimitada, poniendo en posición algunas ideas tal vez tan diferentes a la mía en cuanto a responder a esta, ¿no? Pero me gusta el análisis, me gustaría también este análisis podríamos ponderarlo en otra reunión, tal vez para una charla igual de debate, tal vez igual información, compartir bibliografía, que es lo más interesante, ¿no? Muchas gracias. Sí.
¿Alguna otra persona que quisiera hacer alguna pregunta a Oscar con la exposición que hizo de las prórrogas? O tal vez una ampliación de la exposición que se dio, no más que todo, tal vez eh, no hablé mucho de algunos aspectos que tal vez son conocidos, o tal vez algunas mitificaciones que se dan en algunos gobiernos, tal vez el caso de Madero, que tiene un singular, una singular mitificación, ¿no? Lo hacen como algo que si bien se ha dicho, si bien no se ha dicho, ¿no? Entonces, tal vez podemos hablar de eso, si tuvieran alguna duda. Lo que realmente yo quisiera es si tienes una información más detallada o extra que no he podido tal vez hablarlo. Entonces, sería muy bienvenido. Bueno, yo tengo una Oscar, pero no va tanto con de las prórrogas, sino es algo más. Si bien, eh, si bien no pudo llegar a ser presidente Franz Tamayo, ¿tú cuál crees que hubiera sido o la forma en la que hubiera llevado el país y si hubiera llevado a cabo hubiera llevado a cargo la presidencia Franz Tamayo? ¿Cuál es tu opinión o tú qué crees que hubiera pasado con el país? Bueno, la opinión creo que ya la tengo, pero es a partir de un autor, ¿no? Un autor que tal vez ha sido destacado como historiador, en este caso Roberto Quedejazo, aquel autor de Masamaclay, de Yayagua, algunos libros que tal vez de tendencia más histórica, que él mencionaba, que mencioné primero, Masamaclay, ¿no? ¿Qué sería de un país gobernado por un poeta, ¿no? Entonces, eso creo que ya te doy la respuesta con eso, en un conflicto bélico incluso, que tenía la potestad de incidir con la palabra, pero no incidir con los hechos. Entonces, y en este caso, si ponemos a la guerra del Chaco con un poeta, o en un conflicto bélico en general, o una revolución interna, o tal vez un conflicto civil, cualquier cosa, Orlando Tamayo no hubiera incluso podido o, haber manejar todo este dilema, tanto de los reclamos, parte de las, de los, incluso de las sublevaciones del área rural, ya que hubo un elevado, perdón, elevadas sublevaciones indigenales, perdón, del área rural en los años 30 y en este caso en los años 1932 hasta 1935, había incluso conflictos entre los militares que buscaban a aquellos sectores tal vez del área rural a buscar a jóvenes que sean parte del ejército, ¿no? Y había sublevaciones incluso que no querían, ¿no? Entonces poner en este caso a Tamayo como presidente tal vez nos daría tal vez muchas maneras de decidir drásticas, personalmente yo podría decir drásticos, por el hecho de que Tamayo no estaba en la concesión incluso del momento, si bien estaba en la época que es un gran político hasta después en el gobierno de Diego Alberto Villasuel como parte de presidente, pues no sé si estoy seguro si era presidente del Senado, que igual forma parte del Congreso en ese año, pero como orador. Pero el mandatario se digna también, no solo por decir, sino también poner en flecha a aquellas personas que estaban en contra de un gobierno. En este caso, Tamayo dimite, ¿no? Entonces, ahí se ve la respuesta que te puedo dar, Bertín. El mismo Tamayo dimite, no quiere ser parte de un golpe de Estado en primera instancia, no quiere ser parte de un gobierno de militares, o como también Daniel Salamanca los llamaba, ¿no? Aquellos simios de verde. Salamanca tenía conflictos muy pesados con el alto cargo militar, en este caso con David Toro, o en este caso con Enrique Peñaranda, al final que se da, ¿no? Y posteriormente los conflictos que se dan, que Dejasu lo hace de una manera muy dinámica para entenderlo, que se produce la denuncia de Salamanca. Si no denunciaba Salamanca, eh, el comando del ejército boliviano iba a hacer el tratado de paz, es decir, del tratado de cese de fuego en ese momento, ¿no? Y en un momento tan bélico, en un momento tan catastrófico para nuestro país que estábamos en guerra y poner en jaque al presidente no era tal vez de una manera muy buena, que digamos, en este caso era desastroso, ¿no? O sea, como tu propio ejército te va a dar condiciones, ¿no? Pero podríamos decir que también Tamayo no, hablando ya de Franz Tamayo,
no hubiera, tal vez tendríamos algunas consecuencias más desastrosas que posteriormente con Tejada Sorzano la hemos sobrellevado, tal vez no la hemos detenido hasta un cierto momento. Muchas gracias. Gastón levantó la mano hace unos 2 minutos. Gastón, ¿alguna pregunta? Sí, compañeros, ¿se escucha? Sí, sí, claro, te escuchamos. Ya, respecto a la pregunta que hacía el compañero de esa jurisprudencia de las prórrogas, es muy difícil que exista porque, por lo general, la prórroga del mandato es algo generalmente extralegal, ¿no? Se produce bajo circunstancias históricas muy difíciles, ¿no es cierto? Casi irrepetibles de manera consuetudinaria. Entonces, eso impide que se cree una jurisprudencia, digamos, en el término de que se documente cómo, cuándo, ¿no? Entonces, lo que más se aplica aquí, más que jurisprudencia, es una ley histórica. Y es el hecho de que cuando un partido político asume el poder del Estado, inmediatamente controla las palancas del Estado y empieza a crecer dentro de ese partido una burocracia. Como no vamos a hablar del siglo XXI, vamos a ir al referente más cercano, que es el MNR del 52, y tenemos a un MNR que es catapultado al poder por una revolución popular. Y tenemos que hablar de una revolución descarrilada porque inmediatamente que el MNR asume el poder del Estado, va a crear una burocracia, un ejército de funcionarios que defienden ya no los intereses de la revolución, sino los intereses propios como funcionario, ¿no? O sea, los salarios de los ministros, los salarios de los burócratas, de los que trabajan en las oficinas, todo aquello. Y es natural que un partido que ha ocupado el Estado no anide una burocracia que desee prorrogarse en el poder para perpetuar esos privilegios que ha asumido como parte del aparato estatal. Y eso solamente es posible en ciertas circunstancias históricas. Tenemos el 52 de un MNR que tiene un poder prácticamente sin oposición, ¿no? La falange está arrinconada en los campos de concentración, entonces tenemos un MNR poderoso que tiene las facultades de prorrogarse. En el caso de Siles Reyes, por ejemplo, tenemos un ejemplo interesante de que se convence él mismo de seguir en el poder y lo que va a causar luego es una pequeña revolución que va a llevar a los militares, a Carlos Blanco Galindo al poder, y es la primera vez que los militares levantan la cabeza política después de la Guerra del Pacífico, desde 1880. Entonces, lo que tenemos aquí en el caso de los prórrogas son en todo caso más que jurisprudencia, leyes históricas, ¿no? Creo que sería un poco tal vez la opinión que yo tengo. Gracias, compañeros. Gracias, Muchas Gastón. gracias. Muy, muy buena opinión. La verdad, sí, hay ciertos factores, ¿no? Que incluso un partido que que va al gobierno con una línea ideológica junta, ya en el gobierno se desestabiliza esa línea, incluso se desestabiliza el mismo partido, ¿no? Creo que es muy interesante ese análisis. Muy bien. ¿Otra persona que quisiera realizar alguna pregunta? No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Orlando, te escuchamos muy bien. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. Viendo, ¿no?, el caso de que ha sido más común de lo que parece, ¿no?, las prórrogas de los gobiernos en Bolivia. Mi duda es si es, o sea, o sea, ¿cuál es el factor que más sobresale al hablar de presidentes prorrogados? Claro, o sea, si es que estos presidentes han decidido, ¿no? O sea, por capricho, se podría decir, por cuenta propia, prorrogar su mandato, o es que es más la presión del partido o de su cúpula política que les presionan para que se mantengan en el poder, ¿no? Entonces, no sé cuál es el caso que se ha repetido más en la historia de Bolivia, ¿no? Hablando de estas prórrogas presidenciales. Bueno, tal vez alguna respuesta aproximada, pero no tal vez delimitada o afirmada, tal vez totalmente, es el caso de la persona, ¿no? Hay un libro, bueno, hay muchos libros, bueno, me voy al ámbito de historia, no tanto me voy al ámbito del conflicto, ¿no? Que se producen ideologías a partir del mandatario. Menciona el primero, Melgarejo, Mariano Melgarejo, que produce posteriormente el melgarejismo, un autor liberal de los años de la década del 10 y del 20 del siglo pasado, que es Alberto Gutiérrez, que fue igual canciller diplomático, que es el que firma el Tratado de 1904, pero me voy a abocar al historiador, que fue
Alberto Gutiérrez. Él habla de, bueno, un libro titula El Melgarejismo, ¿no? Y el Melgarejismo son dos tomos, tal vez muy difícil de conseguir, pero igual les vamos a compartir alguna información sobre este libro. Delimita el carácter que tenía el mandatario, el carácter que imponía a las masas, ¿no? La delimitación de las masas hacia el poder de convencimiento, no del partido. Bueno, en este caso, Melgarejo no tenía un partido, ¿no? Es un militar caudillo que se impone hacia las demandas del momento. En este caso, el poder que tenía el partido tal vez era el poder no tanto de oratoria, sino del poder adquisitivo de hacer las cosas a su manera. Otro caso es el montismo y el saberismo, ¿no? Que igual algunos factores es que ensalzan al valor de la persona, ¿no? Igual el extensorismo, que igual es el mismo caso que se valora a la persona, ¿no? Más allá de que un ejemplo, doy un ejemplo, pero no, nunca ha pasado, que supongamos de que Saavedra o Montes se va al Partido Republicano, ¿no? Entonces igual habría un montismo alineado a la persona. Entonces él es más a la persona, no tanto al partido, ¿no? Y yo veo más similitudes a nivel histórico, en las similitudes tanto del nivel de persona, la capacidad de la personalidad que domina las masas o que tal vez convence a las masas, ¿no? Un caso interesante es de Mariano Baptista Caserta, que si bien no ha sido un presidente que ha prorrogado el mandato, era del Partido Conservador, eh, él tenía la potestad de orador. Hay muchos historiadores, como también en historias noveladas, que lo denominan como el mago, ¿no? Y ahí sale el nombre de mago porque convence a la gente, hace cambiar de opinión a la gente a partir de una oratoria, ¿no? Y tal vez se crea personajes a partir de ese tipo de estigma que tengan y también el desenvolvimiento cotidiano de ellos, es decir, el desenvolvimiento como parte de un mandato, las cosas que hacían, ¿no? Hace que tal vez eleve la opinión de alguien o baje totalmente la opinión de alguien, ¿no? En ese aspecto podríamos dar una síntesis de que, bueno, en resumidas cuentas, el personaje es el que más tiene cabida. Puede estar en cualquier situación ideológica apoyando tal vez a un partido de tendencia de derecha o izquierda, pero el personaje es el que abarca más el ámbito de la población o de las masas, ¿no? Sí, sí, me queda claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o tal vez, alguna cuestión tal vez que quisieran aumentar para igual hablar de algunos otros presidentes, igual que tal vez tuvieron algunos mandatos más de 5 años? ¿Por qué no se denominan tal vez prórrogas, simplemente golpes de Estado, anulación de los decretos constitucionales? ¿Alguien que quisiera tal vez aportar o preguntar algo? Yo, por favor, no sé si es posible mi Claro, participación. claro, claro que Muchísimas no. gracias. Nos interesa el que no sabe su pasado, no tiene un destino donde llegar en el futuro, ¿no? Entonces, evaluaciones que están haciendo es sumamente interesante. Muchas felicidades, aunque llegué tarde y tengo que salir temprano, pero la próxima estaré. Lo que quería preguntarte, Oscar, es ¿cuál es el desenlace final común en gobiernos prorroguistas? ¿Han tenido éxito? ¿Han fracasado en su gestión? Todo lo que han hecho anteriormente se ha ido por la borda al final de su gestión. Han dejado un legado importante, han construido o han aportado a la construcción de un Estado más desarrollado que el que han encontrado. ¿Cuál es tu criterio, Oscar Manuel, con respecto a esta pregunta que te hago? ¿Cuál es tu criterio? Gracias. No, gracias a ti, ¿no? Bueno, respondiendo tal vez este aspecto, bueno, como vimos en la anterior reunión por Zoom hace unos minutos atrás, todos han terminado tal vez en un conflicto de tipo armado, es decir, de muertes. Es el caso de Melgarejo, es el caso de Siles, es el caso bueno, algunos golpes de Estado, tal vez hechos por el mismo ejército, que es el caso de Estensoro, ¿no?
Pero el legado que, bueno, mayormente ellos terminan, incluso algunos gobiernos no prosloguistas, terminan igual en unas causas tal vez de desequilibrio de la población, que no está de acuerdo, ¿no? Y la mayoría se ve de acuerdo a las funciones que han ejercido, ¿no? Siempre tiene que haber un descontento general de la población. Y eso se debe a causa de que el gobierno, el partido y en este caso el máximo representante, que es sería el presidente del momento, es el que sufre las consecuencias, ¿no? A partir de algunos decretos, algunas modificaciones, algunos aportes. Y en este tipo de prórrogas, tal vez yo he podido observar de que el sistema institucional influye mucho y también el tipo de desarrollo económico que se daba en cada momento, en cada situación que pasaba el país, ¿no? Un caso interesante es de Mariano Melgarejo, que él hace, más allá de tener algunos fatídicos, digamos, por así decirlo, mm, algunos momentos no aceptables hasta ahora por la historia, que están catalogados como devastadores por la historia de Bolivia. Ha hecho también algunas acciones tal vez en pro del desarrollo económico de Bolivia, ¿no? Tal vez el mayor suceso, tal vez para mí, es la eliminación de la moneda feble. Y la moneda feble ha sido instaurada a partir del gobierno de Mariscal Andrés de Santa Cruz, ¿no? Que más de 50 años, desde 1830 hasta 1865, se produce la eliminación de 100 de esta moneda, que incluso el tema de importación era muy, pero muy, muy bajo. Y en cuanto a la exportación de esta moneda, a la creación de la moneda, la fabricación de la moneda era mucho más carísima que incluso las mismas exportaciones, ¿no? Entonces, un ejemplo te doy de la moneda feble o tal vez algunas concesiones también económicas, ¿no? Es más que todo el desarrollo económico, ¿no? Un ejemplo de Melgarejo. Muy pocos creo que ahondan en el sistema económico de algunos caudillos relativamente tal vez catalogados como oscuros o sombríos, pero en cuanto al aspecto que podríamos dar en el ámbito general, todos han terminado, en este caso, exiliados. En este caso, todos han sido exiliados. Pongamos a pensar, lo que hemos hablado hace unos momentos atrás han sido todos exiliados. Es el caso tal vez del único de Montes, que ha ejercido posteriormente, una vez que Eliodoro Villazón asume el cargo, que es del mismo Partido Liberal, en 1909. Montes se va como diplomático, ¿no? Entonces, es el único caso de salvedad. Pero en ese momento estaba, como puedes decir, el momento contextualizador, el, el liberalismo, ¿no? El liberalismo que imperaba la libertad de culto, que era el dogma que más representaba al liberalismo, ¿no? O sea, y en ese momento se pasa de una sucesión tal vez de partido, pero en lo que influye más que todo, como dije anteriormente, es la persona, ¿no? En los gobiernos que puedo mencionar del liberalismo, que son, bueno, el de Eleodoro Villazón, uno, el de José Gutiérrez Guerra, que es el último presidente, como dicen, el viejo monarca del liberalismo, que después del golpe de Estado, el Partido Republicano. Ah, entonces, o tal vez el gobierno de Gutiérrez Guerra. Sí, no, pues sí, es decir, Gutiérrez Guerra y Eleodoro Villazón no son tal vez unos presidentes muy destacados por su forma de gobernar. Y ahí aquí ya se incluye, no es tanto el partido el que influye mucho en la contextualización de los hechos, es más que toda la persona. Y hemos podido ver que José Manuel Pando, el primer presidente del Partido Liberalista, influyó mucho en su primer gobierno, ¿no? O, y en este caso, Ismael Montes, que fue dos veces presidente, ¿no? Incluso tuvo cargos posteriores, ¿no? Algo que podría acotar en este caso sobre algunos presidentes que tal vez eh, a principios del siglo XX, con el debate del liberalismo y el conservadurismo, fue el caso de del mismo Montes, podríamos decirlo, en su segundo mandato, ¿no? Ya que las confabulaciones en cuanto a la mala administración económica, la sucesión de tierras que se da con un decreto que Ismael Montes da, que este decreto era sumamente decir, vamos a dar concesiones editoriales extensas de hectáreas a miembros gubernamentales o del partido. Es lo mismo que se da con Extensoro, si nos ponemos a pensar en su primer gobierno. Es decir, da concesiones
como tierra, en este caso montes, pero también si ponemos a pensar analizando, comparando, tal vez de una manera no muy exacta, pero tal vez de una manera casi asimilando con el contexto de la Revolución del 52, de la reforma agraria, ¿no? Dar la tierra que se le trabaja, que era la concesión de MNS en ese primer gobierno, y en este caso de Montes era la fiscalización de las tierras y también el dar algunos latifundios, en este caso extensiones de hectáreas. No hubo tal vez una buena administración y posteriormente no hay un buen gobierno. En este caso, todos los gobiernos, tanto por golpes de Estado, incluso desde 1982, no hay una forma tal vez, de que un presidente salga con un visto bueno general, ¿no? O sea, el 50% mínimo de la población general de Bolivia tiene una concepción negativa sobre cualquier presidente que haya salido de la historia de Bolivia, que haya sido presidente de Bolivia, incluso el mariscal Andrés de Santa Cruz, ¿no? Y bueno, tal vez ese debate tal vez lo llevaríamos en este caso con algunos políticos que aparte de un gabinete, han influido mucho, ¿no? Gracias. No, a ti. Muchas gracias. Tania igual levantó la mano, luego Gastón, Tania Antelo, bueno, creo que no. Gastón, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, compañeros, yo creo que esto de las prórrogas hay que marcar en la historia de Bolivia un antes y un después. Hasta 1800, o sea, hasta acabar el siglo XIX, no había un movimiento social organizado, o sea, no había sindicatos, no había un movimiento campesino organizado, no, o sea, y si existían pequeños gremios, eran incipientes. Y cualquier próloga, ya sea antigua o moderna, o sea, hasta los tiempos de Melgarejo, las prólogas podían mantenerse con tener un par de regimientos fieles, nada más, porque no había una fuerza popular capaz de hacer un peso consistente en la política y presionar a un gobierno a que renuncie, a que salga o a que se quede. Entonces, la única fuerza social valedera hasta final de 1800 era el ejército. Entonces, en el caso de Melgarejo, por ejemplo, Santa Cruz, que han tenido gobiernos notablemente largos, por ejemplo, Santa Cruz de 10 años, ¿no? Melgarejo 6, eh, bastaba con tener la lealtad del ejército para prorrogarse ahora, a partir de 1930, por ejemplo, ya ingresa dentro del escenario político lo que son los movimientos sociales, o sea, sindicatos de artesanos, maestros, obreros, mineros, y de repente para cualquier prórroga que sea más o menos exitosa, tiene que contarse con un apoyo popular. El MNR ha estado en el poder bastante tiempo porque tenía ese apoyo popular que le ha permitido incluso alternar de presidente. Víctor Paz, Siles Suazo, otra vez Víctor Paz, ¿no? Cosa que es impensable, digamos, si no se tiene un apoyo popular. Y eso es valedero hasta por los años que van a venir de aquí adelante. Ninguna prórroga va a ser exitosa si no se cuenta con un apoyo popular de masas, ¿no? Con la seducción de las masas. Ahí estaba también el esdor de Víctor Paz, que dijo que Barrientos seduzca a sectores amplios del campesinado que ya lo veían como un referente político. Y ahora, para culminar, quiero citar a un historiador militar, no recuerdo el nombre por desgracia, pero él decía una cosa muy interesante, decía, no es nomás de violar constituciones, aquel que viola constituciones después tiene que prepararse para mantener el poder por las bayonetas. Entonces, cuando un gobierno rompe la legitimidad, rompe las leyes y se prorroga en el poder, tiene automáticamente que alistarse para defender ese poder con las armas, porque al prorrogarse ya está extendiendo un ciclo histórico que no le corresponde. Entonces, tal vez ese sería un aporte más, tal vez, compañeros. Gracias. No, muchas gracias. Muy buen. Creo que te refieres a Julio Díaz Arguedas. No sé si estoy equivocado. La verdad que no lo tengo ahorita en la memoria. Si lo tuviera, quisiera para poder citar lo que es lo más correcto, ¿no? Claro, claro, sí, ¿no? Bueno, algo que interesante lo que has mencionado, que tal vez no solo mucho, es del sector popular, ¿no? En este caso, voy a hacer mención en este momento, tal vez el gobierno de Saavedra y Reyes, de Fernando Siles Reyes y el gobierno de Bautista Saavedra, que ya se limita a algunos gremios, sindicatos gremiales, y posteriormente se crea la FOT, que es predecesora de la COP.
la FOD era Federación de Obreros Trabajadores, ¿no? Entonces, en este caso, sí, amplío, si estoy igual de acuerdo con lo que tú dices, igual es muy interesante y es totalmente afirmativo si podemos valorar en este caso análisis histórico de los gobiernos, de que siempre hay un poder más allá del mandato o de un gobierno, si es el poder de las masas, ¿no? Entonces hay una mayoría que apoya al gobierno o que está en contra, se podría dar una sublevación, ¿no? Y en este caso se da el cogobierno, como mencionabas, en 1952 con la COP, ¿no? Cargo de Juan Lechín. Entonces podríamos decir de que hasta ahora se sigue haciendo esa misma doctrina o ese pensamiento. Bueno, no decir un pensamiento, más decir un tipo de seguimiento de acuerdo a la coyuntura que se da en un determinado momento, ¿no? Entonces, estaría de acuerdo y sí, tal vez es digno, no es digno, es necesario mencionar este movimiento de masas o la confluencia de sindicatos o algunos sectores que sí o sí aprueban el mandato de un presidente o no lo aprueban. Bueno, gracias, Oscar. Ya estamos terminando la reunión, ya nos queda muy poco tiempo. Oscar, ¿algo para concluir con esta última parte de preguntas? Sí, como les comentaba, esta es una reunión cada viernes, la vamos a hacer a esta hora, a las 8 de la noche. Vamos a tocar diferentes temáticas. Aún así, igual hay personas que han llenado un formulario que hemos dado el día domingo, pasó el día domingo por nuestro enlace en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, y quisieran exponer, ¿no? Entonces también dejamos al público que tiene un manejo de algún presidente, algún gobierno, está bienvenido para que igual hable, igual hagamos un debate, entonces está bienvenido todo, ¿no? Vamos a, yo les voy a mandar la temática más tardar hasta el día domingo de lo que se va a hablar, o, bueno, hasta el día de mañana, mejor dicho, de la siguiente tertulia sobre presidentes, ¿no? O sea, se va a abarcar tanto presidentes de una forma, o sea, se va a hablar la semblanza de un presidente, un ejemplo es Bush, Villazuel, o Extensor, o mismo, el mismo Extensor, o Mereta, o Andrés de Santa Cruz, ¿no? Y también se va a hablar de gobiernos de tendencias partidistas. Un ejemplo, el conservador, el liberal, el del MND, o tal vez el republicanismo, o el nacionalismo. Entonces vamos a hablar de eso. Y también de algunos presidentes caudillos, de algunos presidentes que han estado en la línea de bélica, en conflictos bélicos como Daza, Campero, Salamanca, Tejada Sorzano, Pando, Fernández Alonso. Entonces, hay mucho que hablar, pero también hay que también informarse, ¿no? Entonces, es bueno la lectura y también como colectivo queremos fomentar este tipo de lectura que tal vez no sea no es muy común tal vez ahondarlo más el hecho de que es muy buenísimo, les digo así, es súper bueno hablar de estas temáticas que nos van a generar una conciencia crítica, una conciencia tal vez más de decir que no ha sido el primero en esto, o no ha sido este presidente el único, o es decir, ha sido uno de más de estos. Y así podemos analizar también el sector de literatura, ¿no? O sea, también vamos a ahondar qué escritores habían afiliados a algunos partidos. Es el caso máximo de Arguedas, ¿no? Arguedas tal vez el ecuánime del sinónimo de liberalismo, ¿no? En sus últimos días ha sido parte, incluso ha sido jefe de Partido Liberalista, ya en la década de los 40, ¿no? Pero vamos a ahondar posteriormente en esos tipos de aspectos, ¿no? Yo les voy igual a pasar algunos enlaces. Berti y también nuestra compañera Adrina, que se encuentra acá, manda siempre algunos PDFs, algunos artículos, para que también vayamos leyendo y de acuerdo a esa lectura también hagamos preguntas, tal vez hagamos acotaciones, alguna charla, algún debate, pero siempre manteniendo el rigor del respeto, la posición que uno tiene y también la confluencia de ideas, ¿no? Es decir, el sabías que yo no lo sabía, el de informarse, el de comunicarse, y eso es muy bueno, ¿no? Y agradezco a todos los que están acá, que están conectados, que han podido sacarse un cachito de tiempo
Y no se preocupen, también una vez que termine esta situación de cuarentenas, todos nosotros como Nexus igual hacemos debates o tal vez visitas al cementerio, hablando de presidentes de Bolivia, invitamos a algunos expertos. El caso más influyente ha sido de Zober Brockman, que habló de Germán Buch en el mausoleo o en la tumba de Germán Buch en el cementerio, o de Jorge Abastoflor también, que igual estamos tratando de contactarlos para una próxima cita, ellos también hablen de su posición o algunas tesis que ellos afirman que es seguras, ¿no? Entonces, estén atentos al grupo de WhatsApp, más que todo, debemos pasar información, y eso sería todo. Alberto.